Esto que leía lo digamos. publicaste hace poquito y Sí, lo leí a la noche tarde, y que tiene que ver con distintas facetas de tu vida y de tu sí, historia, de la que es muy eh, difícil escindir, al menos en el comienzo de esta charla. Emilce Moller, permíteme presentarte como vos mejor gustes, así que te sí. pido vos que te presentes. No, no, seguí vos, seguí vos, seguí vos. Emilce es una ex detenida desaparecida, y si bien esta entrevista va a tomar otros rumbos, no puedo yo dejar de pensar en esa dimensión de tu historia, además de todo tu recorrido profesional, académico y como escritora. eh, te pusiste a reflexionar, me acuerdo en la última charla que tuvimos, sobre también la militancia digital y el no perder eh, tiempo en enojos. ¿Dónde estás parada hoy después de este año que vivimos, el 2024, y habiendo sobrevivido a 2024, eh, Sí. con eso que sos frente a lo que estamos viviendo? Bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias por la presentación y gracias por la música de nuestro amigo José Teisidó, marplatense, que lo conozco de muy chiquito, por eso lo elegí también. En estos momentos, bueno, tuve la oportunidad muy generosa de una nueva revista digital, Entredichas, de Gaby Stoppelman, que me invitó a escribir. Hace un tiempito que no escribía y tuve ganas, ¿no? Ella me dio la consigna el origen, solo eso, escribí sobre el origen. Y ahí escribí de una faceta, como vos decís, un poco desconocida de mi vida, que es mi parte científica, ¿no? En donde yo siempre me dediqué a hacer algoritmos. Todo esto, Primero, a quien no sepa qué es un algoritmo, un ¿cómo se lo explicamos algoritmo fácil? es un procedimiento paso a paso que ayuda a resolver un problema cuando éste tiene solución con un único resultado. Vos le explicás, bueno, es como una receta que vos decís, bueno, si quiero cruzar la calle le tenés que explicar a un chico cómo cruzar la calle con un semáforo. Si es rojo te parás, si es amarillo detenés, si es verde avanzás. Vamos a decir, no hay ambigüedades, vamos a decir así, ¿no? O sea, no hay, La orden es no, precisa, el procedimiento es yo, claro. precisa, clara, no hay un celeste, no hay un rojo, bueno, voy a ver qué hago, te paras, Y hay pocas palabras ahí, hay pocas palabras. Es palabras, economía del lenguaje, pocas palabras, es todo sencillez, simplicidad, y te da un resultado. Vas al cajero, ¿qué tenés que hacer? Sacar la plata, hacer una extracción, un depósito, bueno, no tenés más posibilidades, es eso es un algoritmo Y determinístico. esto lo está diciendo Emilce Moller, que es doctora en bioingeniería, profesora de matemática, militante, abuela de Male, Juanita Inés y mamá de Mariana, Pilar y Joaco. Bueno, y entonces son procedimientos, y que eso, por ejemplo, bueno, ¿cómo ordenar números? Bueno, tenés que pasar el número de tal a tal. Toda la vida se fue haciendo, que es muy antiguo todo esto. Los algoritmos, sobre todo, no nacieron ahora, ¿no? Y entonces quise ver, bueno, mi origen, para sorpresa de muchos, no fue la militancia necesariamente, sino que fue hacer algoritmos. Entonces, ¿cómo llegaba entonces de los algoritmos a la persona que soy hoy? Y ahí aparecían mundos escindidos, los mundos de la matemática que tenían que ver con el mundo de las reuniones de militancia y derechos humanos, ¿Y en cuál es la donde diferencia entre los algoritmos, donde yo entiendo hay una sí, economía del lenguaje y poca opinión, y esas charlas de horas, donde, bueno, es un abismo la diferencia, es un abismo que tuve que transitar, vamos a decir, porque yo estaba muy cómoda haciendo algoritmos, no es que me molestaba, me faltaba, si yo sentía que mis 8 horas después de haber hecho economía del lenguaje, yo tenía todo acumulado, mis cuestiones ideológicas, y entonces yo me iba a reuniones del gremio, derechos humanos, después de las 5 de la tarde,
y ahí volcaba lo ideológico, pero eran demasiadas palabras. Yo buscaba un intermedio, vamos a decir, sobre todo que no había resoluciones. Imagínate, en los años 80 y pico hablar no hablábamos, no sé si hablábamos de derechos humanos, hablábamos qué podíamos hacer con denunciar a los genocidas y era, viste, y después nos llegó cuando habíamos avanzado en las leyes de obediencia final, las leyes de obediencia de vida, punto final, el indulto, tierra arrasada. Entonces, bueno... Pero en ese contexto había una vida y estaban los algoritmos y estaba la docente. Yo me metí a hacer los algoritmos en el año, inclusive, yo siempre les digo, en el año 89 hice cursos sobre inteligencia artificial, empecé a trabajar sobre inteligencia artificial, creé toda una línea de investigación en inteligencia artificial, año 89, para que vean que esto no salió. Sí, que en realidad la ciencia es la investigación es una cadena de agregado de valor de generación tras generación. De avances y retrocesos, bueno. Y entonces ahí en esos mundos habitaba con mucha dificultad porque no tienen el mismo valor en lo que hablamos en la sociedad. Como te decía, yo no escribía, para los que no saben, yo no escribía una palabra, yo hacía algoritmos y hablaba, pero no escribía. Y está como sobreentendido que uno puede escribir, si vos hablas públicamente, después agarrás y escribís. Y ahí el título que le pusimos, que se llama Escribite algo. En las reuniones de derechos humanos yo hacía intervenciones y más, dice, bueno, escribite algo. No voy a escribir, porque no sé escribir. Y no saber escribir está mal visto, ¿no es cierto? Ahora, no es que no supiera sujeto y predicado y conjugar los verbos y la ortografía y sintaxis. No tenía faltas de ortografía. Un comunicado lo podía escribir perfectamente. Pero no te podías autorizar a la idea de hacer eso que se supone es para lo que saben. Claro, o sea, sí, por supuesto había que hacer un comunicado preciso, yo era la mejor, porque en pocas palabras explicaba todo. Pero si toda una argumentación o algo del sentimiento, bueno, no era lo mío eso. Y no estaba bien visto, y yo siempre marco acá la diferencia con respecto a la matemática. Está bien visto no saber matemática, ¿viste? Nadie se pone colorado por decir, ay, yo no sé matemática, no entiendo nada de la matemática. La matemática no es lo mío, no es para mí. Es muy raro encontrar a alguien que te diga, ay, yo no tengo idea, no sé escribir, no me interesa, no puedo. Es muy raro, ¿viste? Entonces hay un desbalance de las disciplinas. Entonces los desactas, podemos decir así, las mal llamadas ciencias duras, estamos como en falta siempre. ¿Por qué mal llamadas ciencias duras? Porque no hay dureza, no hay ninguna dureza. No te preguntaba por curiosidad, porque es cierto que para la gente hay algo de la matemática es difícil. Exacto, es lo que se estudia y se llama la matefobia, que nosotros todos los de matemáticas ya cuando entras a un aula tenés que lidiar con una serie de preconceptos, ¿viste? No es lo mismo que entre la profesora de plástica que la de matemática al aula. Ya está definido. Pero Emilce, yendo a la cuestión de estos mundos que se cruzan, los algoritmos, tus comienzos con la inteligencia artificial en el 89, Emilce es sobreviviente de la trágica noche de los lápices, y en particular, yendo al día de hoy, me había quedado con una charla anterior que habíamos tenido hace unos años, donde vos decías, con el mismo tono que me hablas ahora sobre la escritura y estos mundos que se cruzan en tu propia existencia, y ya que hablamos de algoritmos, me interesa, y vos que sos una gran conocedora, tanto hablamos del algoritmo como una suerte de lugar donde vamos a confirmar por ahí. El algoritmo nos saca la ficha, ¿no? Y nos da lo que nuestro sesgo de confirmación pide, ¿no? Claro, exacto. Y ahora llegamos a eso. Vamos a decir, la inteligencia artificial maneja otro tipo de algoritmos, que son los algoritmos probabilísticos. Es decir, que a medida que vos vas alimentando, son distintos a los anteriores. O sea, convivimos con dos tipos de algoritmos. A medida que vos vas poniendo siempre en Netflix, por ejemplo, que te gustan las policiales,
bueno, te va a aparecer recomendadas para vos policiales, vamos a decir, ¿por qué se va, bueno, el algoritmo se alimenta, vamos a decir, probabilísticamente, la probabilidad que te guste una serie policial es más grande, es estadística y probabilidad en los nuevos algoritmos. Entonces, a partir de ahí, lo que conocíamos nosotros de comunicación, de manera de militar, de hablar, entró en crisis. Entonces vos me preguntás, ¿dónde estás vos? Estoy en un análisis, en un momento de mucha reflexión, y sobre todo, no ser nostálgico, de encontrar nuevas maneras de comunicar, de encontrar nuevas categorías, de no tenerle miedo a las tecnologías, y yo creo que como militantes, primero tenemos que salir del estupor, y yo digo que entre el tenerle entre tenerle pavor a las redes sociales y convertirnos en un ejército de trolls odiadores, tenemos que encontrar algo. Yo creo que tenemos que encontrar algo entre no manejar las redes para la militancia o ser unos odiadores en las redes. Ahora, porque esto que vos estás también caracterizando, Emilce, es oportuno señalar que el gobierno libertario y su tropa digital parecería moverse con mucha fluidez porque desde sus bases, porque hubo una pandemia, porque los pibes salieron de esa pandemia, bueno, como salieron, y parece que el campo nacional y popular, por llamarlo de alguna manera, tiene ahí... Porque dejamos un espacio también nosotros. A ver. Porque dejamos un espacio porque no supimos cómo afrontar eso. El tema de cuando nosotros estábamos en un muy buen momento, nosotros nunca le dimos importancia ni a la comunicación, nunca le dimos importancia a las redes sociales. Nosotros decíamos, no, hay que ir al territorio, hay que hablar, hay que ir al territorio. Bueno, lo virtual es un territorio. Exacto, muy bien dicho. Eso es un título para mí. Un territorio. Lo virtual es un territorio. Es un territorio en disputas lo virtual. Emilce, no, voy a lo... Sí, por favor, continúa. Sí, no, que no quiere decir que no esté el compañero, el mano a mano, el cara a cara, por supuesto, eso es imprescindible. Pero hoy no podemos, pero cuando decimos hoy, ya estamos 20 años atrasados. Hace 20 años que no teníamos que haber abandonado lo virtual. Pero le tenemos miedo. Es Emilce Moller con quien estamos hablando. Emilce publicó un muy lindo artículo que la verdad fue un gusto leerlo, Emilce. Lo pueden encontrar en www.entredicha.com y buscan escribirte algo de Emilce Moller, que además ha escrito La larga noche de los lápices, relatos de una sobreviviente. Otro día charlamos de eso que se conoce como la noche de los lápices, pero no quisiera yo hablar con vos sin preguntarte por cómo evaluás las últimas no buenas sobre el vaciamiento de las políticas de derechos humanos que sin dudas ponen en riesgo todo lo que falta en materia de se haga justicia y que sobre todo se le pueda dar una mano a todos esos hoy adultos que no conocen su verdadera identidad, ¿no? Es una tragedia, lo que vivimos es una tragedia realmente y que con unas consecuencias gravísimas, que no las estamos visualizando en estos momentos, pero con unas consecuencias gravísimas, porque si algo hemos aprendido es que el pasado no se puede enterrar, el pasado vuelve, y esto que están queriendo borrar de un plumazo es solo un momento, va a volver. Lo que pasa es que en estos momentos la situación de angustia que nos embarga es que una cosa es entendemos los procesos históricos como procesos, sabemos que esto va a pasar, y otros son los tiempos individuales, ¿no es cierto? Es como cuando yo estaba presa y las compañeras me decían, bueno, la dictadura no va a ser para siempre, sí, pero para mí un día de devoto era una eternidad, ¿no es cierto? Hoy en día le puede decir a un compañero que le despidieron, no, vas a ver que se va a revertir, pero sí, él mañana no tiene para comer. La angustia y el hambre son de hoy. La angustia y el hambre es hoy. Nosotros, quienes tenemos, por decir, la panza llena, tenemos la responsabilidad de pensar más como procesos y preparar
todas las situaciones como para acelerar esos procesos, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que estamos un poco faltas de ideas y yo, sin hacer tecnocracia ni mucho menos, creo que lo virtual no lo podemos abandonar. Y no le estamos encontrando la manera, porque tampoco es contestar, largan un tuit y todos salir a contestarle en contra. Eso tampoco es. Me parece que tenemos que encontrar entre, ya te digo, el abandono y el odio, el odio virtual, el odio digital, tenemos que encontrar una manera de exponer nuestras ideas, volver a humanizar. Me parece que, como dice bien Martín Coan, estamos en tiempos de crueldad, entonces hay que volver a sensibilizar, las nuevas generaciones se tienen que sensibilizar y a partir de ahí una reconstrucción. Va a costarnos, por eso estamos, pero es nuestra obligación pensar, reflexionar y hablar de estos temas, ¿no es cierto? No solo de las coyunturas, que eso lo tienen que hacer, bueno, los periodistas y demás, pero quienes tenemos recorrido, tenemos quienes vistas, tenemos elementos, tenemos que seguir reflexionando y no abandonando los campos que nos pueden dar y meternos en todos los intersticios, porque así nosotros, como decía, cuando estábamos desesperados, que no teníamos dónde juzgar a los militares, se ocurrió juzgarlos en España, se nos ocurrió los juicios por la verdad, que no tenían un valor legal, pero sirvieron. Bueno, eran intersticios. Yo creo que ahora tenemos que hacer esas micromilitancias para reconstruir el tejido que está totalmente desgarrado. Será cuestión de crear o reventar, ¿no? Porque me parece que va por el lado de la creatividad. Hay que crear nuevo, no ser nostálgico y nuevas categorías comunicacionales. Emilce, esta charla que será continuada en otra, siempre me deja con la sensación de un rato más. Te mando un abrazo muy grande y agradezco por tu generosidad. No, muchísimas gracias a vos por este espacio. Un placer, Pablo. Emilce Moller tenía 17 años